recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a ir desglosando, como el pastor nos viene enseñando. Amén. Empezando por el primer término, te recomiendo. En esta versión, en la versión K2 dice, te recuerdo. Recomiendo puede ser sinónimo también de aconsejo. Y me llama la atención que dice en K2 también recuerdo, es decir, una información ya dada, que está depositada en nosotros. Amén. Entonces dice, te recomiendo que avives, es decir, está invitando a una acción. ¿Por qué el Señor no le dijo, le ruego al Señor que te encienda el fuego? Le dijo que avives, es decir, te invitan a que la persona haga. Por lo tanto, es una decisión, es algo que hay que asumir. Desglosamos la palabra que avives, avivar. Viene del latín el a, vamos a estar separadas, a como prefijo del latín a, que significa cercanía. El vir, del latín vivus, que es vivo, y ar como un sufijo de creación del verbo. El verbo significa accionar, la acción que hace alguien o algo. Entonces, si nos dice que debe tener nos está invitando, por eso te recomiendo que avive, es decir, es algo que mi persona debe accionar a hacer. Amén. Relato bíblico, me encanta, miren cómo dice este diccionario bíblico, refiriendo al contexto del fuego, porque dice que avives la llama del don de Dios, es decir, la llama como sinónimo de fuego. En el contexto bíblico del fuego, dice que se usa metafóricamente cuando avives la llama del don de Dios. Se usa metafóricamente para denotar que se considera como un fuego que pudiera ser exterminado, que pudiese quedar extinguido por nuestro descuido. Eso me pareció muy impactante, porque si no se vela, ese encender, se apaga la llama. Vamos a ir viendo. Esto es sumamente preocupante, porque si fue recibido, es decisión y está en nuestras manos que sea desarrollado o no. Cuando dice el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, vámonos un momento a 1 Timoteo 4:14, que está al ladito. Agarran el carro con el carrito con 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice, en mi versión, miren cómo dice, no sé de ustedes, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Donde dice Dios, por supuesto, en la que dice Yahweh, que recibiste en la K2, pastor, mira aquí la K2. Sí. ¿Puedes leer cómo dice allí el 4:14? Sí, no descuides tu don, que fue dado a ti por medio de profecía, cuando el cuerpo de ancianos te hizo la semihaj. Correcto. Entonces, tenemos que ejercitar como acción en esta versión, en cada uno dice no descuide. Es decir, que es responsabilidad de la persona el que ese don que recibió de parte del Señor se mantenga encendido. Decisión, recordemos. En la K2 dice la palabra semijá, ¿verdad? Pues esta significa imposición de manos, dádiva de autoridad. Quiere decir que es una ordenación, es un mandato que el Señor nos está dando a que ese fuego, en este ámbito de pronto de desarrollar nuestras habilidades, de desarrollar ese don, ese propósito que tenemos en nuestras vidas,
queda en nuestra parte accionar, y ese accionar representa sacrificio, como el pastor viene el rato enseñándolo. Un sacrificio no es ese sacrificio que nos impusieron a la mente, que es por mi gran culpa, y ese esfuerzo a tal punto que desequilibrio, que más bien representa un desequilibrio en todas las áreas de su vida, sino un sacrificio de esfuerzo, de entrega, que toda entrega y todo esfuerzo y toda acción requieren de movimiento, de esfuerzo, dedicación, de empeño, de decisión. Ahora bien, en el capítulo, aquí Pablo le está indicando, dice que, le indica, si lo leemos, cuando tengan la oportunidad que lo lean completo, dice, indica que ciertas acciones basadas en la palabra para vivir bajo su perfecta voluntad. De hecho, me encanta cuando dice 11, léalo aquí en 1 Timoteo 4, y en el versículo 11, que está más habilitado. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Viene el texto que leímos y dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ello, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Amén. Ahí está el detalle. Como es una decisión, porque ya el Señor nos dotó, ya Él plasmó y nos dictamina en su palabra cuál es el propósito que debemos cumplir cada uno. Y otros son ciertos, yo digo que unos ciertos llamados, unos lineamientos como que particulares, pero hay un solo propósito. Cuando creemos en el Padre y estamos entendidos que debemos cumplir su palabra, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en cuanto a cumplimiento del propósito, ¿qué es? Amar al Señor de Dios. El propósito, amar. El propósito que Arriba sería el fuego del don. ir y hacer discípulos. Como propósito, que el Señor dijo: vaya y salgan proclamando palabras. Entre de lo tanto. Pero es algo que fue un mandato y que debe ser cumplido. Adelante, mi amor. Ajá. Ahora bien, me gusta cuando dice en esta versión: ser diligente de una obligación o encargo. Es decir, que definitivamente, aparte de ser un cumplimiento que tenemos, un llamado que tenemos que cumplir, pues repito, es una acción que yo debo ejecutar. Cuando alguien se dispone, cuando alguno de nosotros nos disponemos a cumplir ese propósito, a accionar a eso que hemos sido llamados. Por ejemplo, por un ejemplo, ¿cómo sé yo que mi hijo está desarrollando o quiere aprender a tocar guitarra? ¿Qué elementos yo puedo como persona identificar que esa persona está estudiando guitarra? Dígame. Algo que puedan ver. Porque lo vi tocando guitarra. Lo ve tocando la guitarra. ¿Qué otros elementos hay en su entorno, alrededor? Tiene Práctica, ajá. Pero ¿qué más? cuando uno lo escucha, tiene ritmo, tiene sintonía, tiene como ¿Y qué armonía. otros elementicos que se ven que dejan por toda la casa? ¿Cómo se llama la Les mujer? digo, veo uñita, que es un cosito pequeño que hay para el cuerpo. Veo todos los programas en YouTube que están buscando canciones para las clases de guitarra. En las canciones se escuchan las canciones donde más se hace énfasis la guitarra, queriendo cambiar guitarra. Es decir, que hay ciertos elementos que a la luz, a la vista de la persona, él está buscando desarrollar algo, cumplir ese propósito que tiene.
Entonces aquí como Timoteo le dice, que todos puedan ver que estás progresando. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a salir a discipular, a proclamar la palabra, se me tiene que ver, por lo menos en mi familia, leyendo la palabra, buscando las escrituras, escuchando más prédicas. Es decir, que estoy buscando las herramientas que me permitan a mí desarrollar, encender ese fuego que está en mí y que debe ser o que debe permanecer. Todo el propósito que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros debe estar visible, no por demostrar, sino que se debe ver la diligencia que tú tienes. Fíjense en la definición de diligencia. Que Dios está atento y que sabe que cuando nos envía a hacer algo, nos van a venir las 1001 preguntas, las 1001 excusas, las 1001 impedimentos que pueden ser obstáculos para que nosotros salgamos a cumplir ese llamado, ese propósito, a desarrollar eso que hemos recibido. Vámonos por favor a Josué 1:6. Tú harás que tu pueblo herede la tierra que les prometí a los antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dice en el 9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces el Señor, sabiendo todo lo que nos puede venir a la mente, no, me da miedo, que quiera atacar el temor a salir, el temor a desarrollar, el temor a enfrentar aquello que lo desconocido. Recuerden, como seres humanos, todo lo que es desconocido para nosotros, eso genera temor, inseguridades. Entonces el Señor, como se la sabe toda más una, nos dice en la palabra, esfuérzate, sé valiente, no vas a tener temor. Por eso es que aquí el Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero por si acaso les venga otra excusa más, vámonos a eso. Josué 4:10 viene y dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Él era tartamudo. Entonces, es decir, que él, a su concepción, tenía una limitante. ¿Cuántas limitantes no nos hacemos en nuestra mente? O de pronto no nos hacemos. Lo tenemos. Puede que tengamos ciertas limitaciones que de alguna otra forma pueden ser obstáculos, no impedimentos, pero sí obstáculos a cumplir eso que el Señor a ti te ha entregado y que tú tienes que desarrollar y que tú tienes que manifestar, encender en ti. Puede que exista eso, pero entonces Dios en su bella misericordia, cuando Moisés le dijo, yo no puedo hablar, no tengo facilidad, él agarró y le dijo en el versículo 12, miren, vamos en el 12, dice, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Amén. El Señor está diciendo, anda, porque yo te voy a indicar lo que va a hablar, lo que va a apuntar en tu corazón. Es decir, que si hablamos en planteamiento de desarrollo y de acciones que tengo que tener, el Señor me va a dirigir a los espacios, al lugar, a las personas indicadas. Ahí en mi perfil de WhatsApp me gusta mucho porque estoy convencida que el Señor nos ubica en el momento preciso, las personas adecuadas. Todo Dios lo dispone porque su misericordia y su amor es así, que nos arropa constantemente. Entonces el Señor nos va a indicar cómo debemos desarrollar y mantener ese fuego en nosotros. Pero no solamente queda en eso.
por si acaso viene a la mente otra limitante más, otra excusa que queramos presentar ante el Padre al no querer desarrollar, al no querer manifestar y accionar a lo que Él nos ha entregado, viene Moisés y le dice: Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Mira, el Señor, yo lo veo haciendo como que tengo paciencia, algo así. Porque, de hecho, cuando uno va leyendo todo el capítulo, puede entender como que así como que se está bailando. Sin embargo, le dijo, porque él dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Y le dijo, claro que sí, le dijo, ¿y quién es tu hermano Aarón? El levita. Yo sé que él es muy elocuente, además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo les ayudaré a hablar a ti y a él.